Bienvenidos al 9º episodio de Soy Ese Papá. Yo soy Luis. Yo soy Daniel, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y uniformados, uniformados. Y uniformados, sí, un presente que me regaló, que me dio mi hermanita y bueno, se la pensó para el 24 y bueno, no la estoy poniendo. Todavía le digo hermanita y tiene ya 24, 25 años. Bueno. Pero es la pequeña de la casa. Increíble regalo. Yo siento mucho FOMO y vamos a tener que hacer una línea, unos suéteres, una vaina nos vamos a inventar. Pues eso viene. Pero aquí estamos en el 9º episodio ya. Cuéntame qué vamos a hablar hoy. 9º episodio. Bueno, te escribieron, alguien te dio feedback de este tema, ¿no? Comentaron sobre todo el tema de los bancos de cordones umbilicales y células madre. Y bueno, no, básicamente lo que te dijeron era que Ajá. Sí, sobre los bancos de sangre y creo que fue porque uno de los episodios hablamos, como que medio mencionamos ese tema y bueno, esta persona me escribió y me pasó varios artículos en donde se habla lo bueno y lo malo y si nosotros lo hicimos. Y yo creo que antes de empezar a hablar sobre el tema es bueno que hagamos un disclaimer de que, bueno, no somos médicos y que ambos, bueno, yo lo hice, yo tengo, guardé el cordón umbilical, la sangre del cordón umbilical y el tejido del cordón umbilical en un banco privado antes de que este amigo me enviara esa información. Entonces, bueno, eso es lo que queremos compartir con ustedes. Disclaimer de que no hay ningún tipo de consejos médicos, legales, nada. Vamos a hablar en base a nuestras opiniones. Y yo también quisiera rescatar, ya que estamos diciendo que este episodio surge por unos artículos y unos videos que nos envió una persona que nos escucha. Coño, que en verdad hemos recibido bastante buen feedback del podcast. O sea, bastantes personas nos han, mostrado mucho apoyo, mucho cariño y en verdad se aprecia bastante. Me parece, cool resaltar eso. En verdad que sí. Así que gracias nuevamente por escucharnos. Así es. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo pienso que una parte, y bueno, hablo sobre mi experiencia y lo conversábamos, ¿no? Que yo pienso que cuando uno tiene el primer bebé, padre primerizo, uno es bastante vulnerable en ese momento. Y yo hablo sobre mi experiencia, en este caso uno no quiere quedarse por fuera, porque uno siempre puede pensar en los escenarios negativos o malos que pueden pasar. Y me acuerdo que, bueno, antes de que todo este podcast surgiera, nosotros hablábamos y yo te llamaba y te preguntaba ciertas cosas y tú me hiciste esa pregunta sobre, mira, ¿has pensado sobre los bancos privados del cordón umbilical o la sangre del cordón umbilical o el tejido? Y en verdad no, pero tú me pusiste esa semillita. Y es cómico porque justo uno de los videos que estábamos hablando menciona el hospital Mount Sinai, que es donde Mateo nació, así que bueno, si nos puedes hablar un poquito más. Sí, bueno, exacto, mira, básicamente lo que investigamos, hay contenido de 2 doctores, son 2 oncólogos pediatras. Uno está en Texas, la otra está creo que en Wisconsin. Y bueno, y ambos hablan de lo que no se habla de estos bancos privados, que bueno, que es lo primero. Quien sea que haya ido ya a un grupo pediátrico sabe que está el doctor, están los que asisten y están los folletos y las pancartas y todo, o sea, está forrado de incentivos para que tú uses los bancos privados para almacenar el cordón umbilical y el tejido. Entonces sí, o sea, a mí parte de lo que me sorprendió es que en uno de los videos que vimos hay una afiliación de Mount Sinai, que es una cadena de hospitales, de hecho es en la que nació Mateo, con Inception Life Bank, que a su vez es básicamente el banco privado de cordón umbilical más grande de Canadá. Entonces, bueno, para resumir el tema, o sea, hay obviamente incentivos monetarios que tiene el hospital. O sea, ellos tuvieron una afiliación. En el 2016 se asociaron para que, bueno, básicamente Inception pudiese utilizar la reputación del hospital
para vender los servicios. Entonces, claro, no solo hay vimos que hay como un ingreso anual que tiene el hospital por esta afiliación, sino que además por cada venta, evidentemente, también hay un dinero que se lleva el hospital. Entonces ya de por sí hay lo que vendría siendo una maraña. Una maraña y viene lo otro de que realmente es ético o no es ético. Claro, y ojo, esto que vimos, bueno, es Mount Sinai, pero estoy seguro que ocurre en demasiados hospitales. Entonces, sin claro. duda. Y lo otro es que, lo otro es que, por ejemplo, en este caso, como mencioné al principio, es que yo lo termino haciendo porque, bueno, hablando contigo, tú me dices, mira, yo lo hice con tal empresa, averíguate esto, porque incluso a ti también te dan como dinero de referido o algo así, ¿no? Sí, yo creo que se hace eso. Y bueno, aquí estoy casi que empezando por lo que concluí después de leer todas estas vainas, pero me da la impresión que, coño, el sistema está ya demasiado corrupto porque uno llega a su primer embarazo yo me imaginaría que le ocurre a muchas personas con ya otros amigos y otros familiares que hicieron lo del banco. Entonces uno llega ya sugestionado y, como digo, o sea, cuando tú llegas a un grupo pediátrico están los folletos y el código de descuento para tu primer año de almacenamiento y todo este peo y te lo comentan. O sea, yo había dicho que nosotros por X razones hemos cambiado de grupos pediátricos bastante. O sea, nos tomó llegar a un pediatra con el que nos sentimos cómodos. Pero la constante en todos los grupos pediátricos ha sido que nos hacen el push, o nos hicieron el push, sobre todo en el embarazo, antes de que naciese Mateo. Así que en este caso creo que era más con los obstetras, que también tuvimos bastantes obstetras. Sí. Pero hay mucho push de que tú hagas esto. Entonces, coño, creo que la contracara, que son los bancos públicos y los beneficios de si esto funcionase a punta de puros bancos públicos, no se habla de eso, no te dan esa contracara. Entonces siento que sí, que de por sí ya el sistema está bastante corrupto. Corrompido. Y que pienso que como que se afincan en... O sea, no es que se afincan, pero como que juegan con la emoción de que uno es padre primerizo. Por supuesto. No sé si a maldad o no, pero sin duda lo que hemos visto es que no es ético, por lo menos. Exacto. Y para entrar... Yo no... Sorry, dale. No, que iba a decir, como para entrar un poco en esta distinción de lo que de lo que hace un banco privado versus un banco público. O sea, básicamente con un banco privado tú guardas el tejido y esta materia de tu hijo y no la puede utilizar más nadie. Queda reservada en un sitio únicamente para ser utilizado por tu hijo, en el peor de los casos. Pero la realidad, por ejemplo, o sea, uno le dicen, de las vainas que yo escuchaba al principio era, no, que leucemia y defectos genéticos son como las dos causas principales por las cuales se utilizaría. Pero, por ejemplo, en uno de estos videos que vimos, la doctora ¿dónde dijimos? De Wisconsin, que se Donna Wall, quien quiera ver, aquí se hizo la investigación completa. La doctora Donna Wall, coño, tiene el punto de que en casos de leucemia y defectos genéticos no tendría sentido usar las mismas células de la persona porque le estarías dando el mismo problema a la persona. Entonces ahí se buscaría las células madre de otro donante, que por lo general, un banco público está a la disposición de quien sea, o sea, por lo menos en Estados Unidos. Entonces, sí te hace pensar, ok, entonces, ¿para qué? O sea, ¿dónde está el verdadero uso lógico de yo pagar lo que cuesta? Porque evidentemente no hemos tocado ese tema, pero es bastante costoso este proceso. Sí. O sea, de y hay maneras de pagarlo, ¿no? Creo que tú lo tienes anualmente. Yo lo hice con otra empresa y lo hice por un periodo de 20 años, en donde lo voy a pagar por 3 años, pero es costoso. Y otra de las diferencias entre el banco público y el banco privado es que los estándares de regulación del banco privado es mucho menor a los del banco público. Por ende, si se llegase a utilizar o si lo llegases a necesitar, muy probable no se vaya a utilizar el del banco privado que tú estás pagando, por los mismos estándares de cuidado que tienen, que son mucho menor a los del banco público. Entonces, es como que, eso tampoco te lo dicen cuando te están empujando a que lo compres en ese momento vulnerable. Total. El otro doctor que escuchamos, el de Texas,
Ya lo estoy... No, ese es el de Wisconsin. Exacto, el de Wisconsin es este, la de Texas era la anterior. Es Pero correcto, el punto sí. es, este doctor, Paul Harker Murray, eso es el nombre, habla justamente de eso, que ahí él muestra una gráfica en el video, que vamos, por cierto, a dejar en la descripción ambos, o sea, los artículos y los videos, de que el volumen de las muestras de sangre del cordón umbilical, de las unidades que están en bancos privados, suele ser más bajo, el volumen es más bajo, el conteo, lo que hace que el conteo de células madres también sea más bajo, y hay más incidencias de infección por bacterias. Entonces, tú tocaste el tema de la regulación, y yo tengo la creencia de que una entidad que está compuesta de un negocio, que a lo que se dedica es a hacer dinero, ese va a ser el incentivo principal siempre. Entonces, sí, o sea... ¿Y qué mejor vendedor que el obstetra o el doctor? Bueno, y justamente... O sea, poniéndolo desde ese punto, ¿no? Sí, y justamente este doctor Paul Harker en el video decía que bueno, cuando... No me acuerdo en qué año fue, creo que sí, no sé, les debemos ese data point, pero... que cuando las empresas grandes de estos bancos privados empezaron a querer entrar al espacio de los hospitales, sacaban a cenar a los doctores, a los oncólogos pediatras, o sea, como para, tú sabes, para hacer la seducción. Sí, al final eso es al final son vendedores, eso es relación. Total. Entonces como que tienes que comprarlo para que pueda vender, para que pueda vender tu producto. Total, que eso total. es un poquito triste y siento que entraríamos en todo otro tema del sistema médico de los Estados Unidos, ¿no? Que al final muchos médicos se terminan graduando pero tienen una deuda muy alta. Sí. Que no terminan siendo tan humanos hacia el paciente, sino que es más business o negocios y bueno. Sí, eso ya es una... Y se mezclan varias vainas, o sea, se mezcla lo que tú dices, el doctor que se graduó con con la deuda estudiantil y toda esta vaina encima, más entonces las aseguradoras que trabajan en conjunto con los hospitales que también, marico, están hechos para explotarte. Entonces, claro, es un sistema, repito, que está hecho para que el paciente sea el venadito, el Bambi, ¿sabes? Que bueno, que está todo perdido. Y yo creo que una de las cosas que también entra es como que la culpa de padre, que uno como que, ¿sabes? Juega un rol importante. Totalmente. En ese punto. Y algunas personas lo pueden ver como que, no, bueno, porque una de las cosas que hablan y dicen es que 99.9% no vas a utilizar el banco privado, pero existe el 0.01 que llegue, que puede que pase, ¿no? Entonces lo venden como un seguro de vida en donde lo tienes que utilizar y obviamente uno tiene esa culpa de padre y dice, no, bueno, si tienes la posibilidad lo voy a pagar, pero al final es necesario. Sí, este doctor de Wisconsin hizo como una comparación que me pareció cómica, que justamente dirigiéndose a este tema de la culpa que uno puede sentir como padre, que dice, coño, si yo no almaceno estas vainas, soy un mal papá. Y él dice, no, es equivalente a que tú no instalases un airbag en el coche de tu hijo. O sea, que la vaina es excesiva. O sea, que es una vaina Claro. que no es... Que ya de por eso... Sí, ya por ende eso lo va a cubrir, ¿no? O sea, se supone que eso es suficientemente bueno para Y él dice si llegase a pasar algo. Que 50% de las muestras de cordón umbilical que se recolectan no pueden ser usadas. O sea, realmente el proceso de recolección también es bien complicado. De hecho, coño, esto... hubiese sido chévere revisarlo bien, pero yo estoy casi seguro que cuando nosotros hicimos la muestra de Mateo, cuando nosotros lo almacenamos, ellos cuando te dicen que ya está almacenado, ya llegó al banco, ya el proceso terminó, te dicen algo así como, bueno, se pudieron sacar no sé cuántas células, o sea, como que te describen qué tan eficiente fue la vaina, qué tan... Y según lo que Ali y yo recordamos hace poco, el de Mateo no fue 10 de 10, o sea, fue una cosa así que era como que, bueno, se hizo lo que se pudo, ¿sabes? Que uno se queda como que, bueno. Una pregunta, porque yo ahora investigando sobre esto, ¿tú te acuerdas de la experiencia de cómo fue cuando
enviaste. No sé si fue alguien que lo fue a recoger o Sí, lo, sí o lo me enviaste. acuerdo. En ¿Cómo fue ese verdad proceso? esto también es chévere hablarlo. O sea, para quien no lo haya hecho y o sea, quien esté curioso. Nosotros, bueno, primero como que una vez que ya tú cierras la vaina con la empresa te hace llegar como el kit de recolección pocas semanas antes del parto, bueno, o con cierta anticipación. Y el día Sí. del parto tú tienes que llevar este kit, apenas llegas, me acuerdo que te dicen que, o sea, dáselo a las enfermeras o enfermeros. Apenas llegues, como que básicamente para que lo tengan ya y sepan que tú estás haciendo esto. Porque cuando llega el Incluso doctor... yo te pregunto, Claro, exacto. porque realmente, obviamente, el que hace la recolección es el doctor. Entonces, es para que o sea, ya todo el mundo esté claro y se sepa que esto va a ser parte del procedimiento. Y bueno, tal cual, nació Mateo, o sea, ya el grupo médico como que tenía la vaina, el kit, hicieron la recolección, me lo dieron ya cerrado y entonces hay un representante de la empresa que lo va a buscar en persona y bueno, a mí me llamaron y dijeron, mira, estamos aquí abajo en el lobby, yo fui, se lo di y ya, ya. O sea, Tipo Uber. Es algo sí, así, tal en cual, verdad fue, sí, fue tipo Uber. el cordón umbilical Eats. Este, Sí, o sea, de pana, o sea, fue así. Y eso fue una vaina que a mí me impresionó. O sea, sí, el tipo llegó, alguien como que firme aquí y le das la caja del kit que te envió la empresa sí, y se lo lleva. O sea, en verdad es súper como informal sí, en ese ámbito. sí. Y ahora uno leyendo todos estos artículos, que los vamos a poner nuevamente ahí en YouTube para que lo puedan leer, porque no son, o sea, son artículos de doctores y también de la Asociación Americana de Pediatría. Sí. Entonces, que también habla que también habla sobre eso. Sí, sí. Ahora, hablando sobre todo esto, ¿tú qué piensas ya que lo hiciste? ¿Tú piensas que lo vas a dejar? Porque una de las cosas que también hablamos es que el segundo hijo también puede necesitarlo. Bueno, En exacto. tal caso. El parte de lo que aseguraron ambos doctores, eso me pareció interesante, es que sí hay un caso de uso que está súper recomendado, que está aprobado para bancos privados, que es si tú tienes un primer hijo que nació con algún defecto genético, con alguna condición genética, y tienes un segundo embarazo, y ese segundo hijo no tiene, no nace con esa misma condición, que entonces sí vale la pena hacerlo con ese segundo hijo para que esas células madres le sirvan al primero y al segundo. Sí. Entonces, bueno, o sea, Pero eso es si hay alguna enfermedad genética. correcto. Enfermedad genética en el primero, de modo que el segundo le ofrece células madres que no tienen esa misma fuente de condición genética al primero. Claro. Entonces, Pero bueno, esas enfermedades genéticas, y bueno, capaz estas son cosas que no sabemos, y si un doctor nos escucha, le extendemos la invitación para que hagamos otro 100% capítulo. sería demasiado cool. y que bueno, nos dé su feedback Sí. sobre esto. Pero esas enfermedades genéticas ya se podrán ver en el embarazo. O sea, porque sabes que, bueno, me imagino que a Ali le hicieron esos exámenes. Sí, están los exámenes genéticos. Cuando nos lo hicimos con el obstetra del momento, ya que tuvimos varios, el de ese grupo de obstetras nos revisaba creo que 14 enfermedades. En las 14, creo que lo que ocurrió es que primero se lo hacen a la embarazada y si alguno sale Sí, positivo le hacen al papá. Te lo hacen a ti, exacto. De las 14, Ali no sacó ninguna positiva, así que yo no me tuve que hacer nada, según lo que recuerdo. Pero ahora que ya nos mudamos de ciudad, estamos con un obstetra nuevo, o sea, con un ginecólogo nuevo, Ali. Sí nos llegó a mencionar, o le llegó a mencionar a ella, que ellos sí cuentan con un examen genético de 400 enfermedades, que evidentemente es mucho más probable que algo salga positivo. Pero bueno, es como más exhaustivo para un segundo bebé, como tener ese peace of mind de hacerlo. Cuando ustedes hicieron examen genético también. Sí. ¿Te recuerdas nosotros cuántas hicimos enfermedades revisaba el de ustedes? Yo creo que en verdad el de nosotros fue ese que tú mencionaste, el segundo, que... 400. No sé, o sea, en verdad, sí. Y salieron varias positivas. Y una de las que salió fue kidney disease. Que incluso yo me tuve que hacer un examen. Y si yo salía positivo, entonces había un 25% de probabilidad de que Victoria tuviese esa enfermedad en el kidney, en el Claro. riñón, ¿no? Sí, el riñón, exacto.
Entonces, pero yo salí negativo y no, entonces eso disminuye la probabilidad de Claro, que... claro. Creo que al final lo que habíamos dicho era que si en caso de que papá y mamá tengan o sea, haya un match genético de alguna condición, eso significa que entonces el bebé tiene 25% de probabilidad de sacar esa condición. De sacar eso. Sí. Pero bueno, una de las cosas, bueno, no sé si una de las cosas que quería tomar y aquí lo voy a leer del artículo de la Asociación Americana de Pediatría, que dice que la sangre del cordón umbilical se usa con más frecuencia en trasplantes de bebés y niños con enfermedades mortales, tales como las neoplasias, trastornos de la sangre, del sistema inmunitario y enfermedades metabólicas. Entonces, eso es como un fact para que... Sí, tal cual. Aquí vinimos con puro dato serio. No, y te lo digo porque tú me mencionaste fuera de cámaras que, y corrígeme si estoy equivocado, es que lo pueden utilizar si el niño pesa menos de 36 kilos, ¿no? Ajá, eso fue un dato, o sea, me pareció súper interesante que uno de estos doctores, aseguraba que en un trasplante de células madre requiere un número específico de células madre por cada kilo del peso de la persona que lo recibe. Y hablando a gran escala, el peso de una persona a los 11 años de edad sobrepasa el potencial beneficio de un cordón promedio. Entonces, bueno, básicamente el doctor como que reformulaba la pregunta o esta percepción de que este es el mejor seguro del mundo para un hijo, diciendo, bueno, ¿en verdad te parece el mejor seguro si solo lo puedes usar cuando pesas menos de 36 kilos? O sea, porque eso es más o menos el... Claro. Entonces, sí, o sea, en definitiva... Es un dato que dejamos ahí. Yo creo que la pregunta que nos deberíamos hacer o que le dejamos también a los que nos escuchan es, ¿harías el banco privado o lo donarías? Sí. ¿Sabes qué? Me pareció interesante también, o sea, porque hablan de qué pasa si un niño que no hizo la donación privada de repente necesita algún tipo de trasplante. Y de lo que se hablaba era que hay varias fuentes de células madres. Las células madres pueden venir de la médula, pueden venir de la sangre del cordón umbilical, pero que incluso pueden venir de una muestra de sangre vulgar y silvestre. Hay un procedimiento mediante, creo que se puede estimular, que te está riendo tu papá. Que sería cómico. Yo no sé si esto es así, pero yo una vez me hice un tratamiento por este pelazo que yo cargo, ¿verdad? Oye. Que me sacaron la sangre y la centrifugaron. Exacto. ¿no? Y bueno, me lo pusieron. No sé si eso es lo que... podcast es pura honestidad. Aquí nos vamos, aquí queremos es pura transparencia. Pero esa vaina me dolió tanto que yo dije, no, a ver, me lo hice una sola vez y dije, mejor me quedo calvo y ya. Bueno, listo, no pasa nada. O sea, entonces justamente por esa centrifugación, ese proceso, sí, se puede estimular también la liberación de las células madre. Entonces, mediante una toma de sangre normal, de hecho, ese es bueno, este video en particular es del 2014, o sea, esto fue hace ya 10 años. No sé si el estándar de atención ha cambiado en los últimos 10 años en ese sentido, pero hace 10 años la manera en la que se recolectaban células madres era a través de muestras de sangre, no era a través de la médula, sí, ni era a través de la sangre del cordón umbilical. También me pareció interesante que en ese mismo estudio del 2014, 90% de las tomas de sangre de los cordones umbilicales o esas unidades estaban almacenadas en bancos privados, no en bancos públicos. Entonces, volviendo a mi punto inicial de que el sistema ya está demasiado corrompido, o sea, el tema de los vendedores, de estos pitch, de esta vaina, ya ha permeado demasiado. O sea, 90-10 es una distribución demasiado sesgada. Pero bueno. Para ir cerrando, en líneas generales me parece que hay muy poca educación con respecto al tema, porque, como dijimos, uno llega a un grupo pediátrico y es el folleto y el descuento del banco privado. No se habla de que en caso de necesitarlo, tú puedes optar a células madres que provengan de un banco público, que no te lo dicen. Tú puedes optar a donar el tejido de tu hijo a un banco público. Y que eso es una manera viable y efectiva a nivel de costo de hacerlo.
Sí, me Y que parece. ese dinero, o sea, si decides donarlo y no gastarlo, porque bueno, al final es costoso, ¿no? Hacer el banco privado del cordón, de la sangre del cordón umbilical o del tejido. Y en verdad puedes ahorrarte ese dinero e invertirlo, sea en el 529, o sea, invertirlo de una manera hacia el bebé que lo vaya a beneficiar también de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Creo que hablábamos de que, bueno, de que existe este conflicto en el que los médicos, la comunidad médica, deberían irse por el lado ético coño, darle luz, mostrar este tema de los bancos públicos y desglosarte las diferencias entre el privado y el público coño, y que la decisión realmente la hagas con más información. O bueno, o también son la comunidad médica, comunidad médica también es víctima de todo este proceso en el que, bueno, lo que también quieren es nada más hacer billete, pues, o sea, no sé. O sea, Que yo creo que es la segunda, honestamente. no, bueno, seguramente es la segunda, sí. Pero bueno, uno Que yo creo que que es quieren- idealista, que le gustaría, coño, que las vainas fuesen... Pero Sí. bueno, yo creo que la pregunta que nos deja es, o sea, tú volviendo a esa cifra de 90-10, de que 90% hace 10 años de los cordones umbilicales, las tomas de sangre, están en bancos privados, queriendo decir, ¿tú te sentirías cómodo si retrocediésemos el tiempo cuando estaban haciendo Vicky, no donándolo a un banco privado y básicamente en un futuro poder optar únicamente a 10% de las muestras de esto en Estados Unidos? O sea, Eso, o sea, respondiendo a esa pregunta, eso es sí. Por ejemplo, si yo sé que hicimos los exámenes y Victoria no tiene ninguna enfermedad genética, que yo no tengo y Stephanie no tiene y por ende ella no Claro. lo va a tener, entonces yo Claro. creo que pudiera decir, no, puedo echar el tiempo para atrás y decir, no, bueno, no lo hago y en tal caso hago el segundo hijo, que el segundo hijo beneficia al primero. Claro. Pero el primero no beneficia al segundo, ¿o sí? bueno, o sea, si, o sea, por ejemplo, mi caso, o sea, es que sabes que no quiero ni hacer el ejemplo en mi caso, pero sí, por ejemplo, tú tienes tu primer hijo que no tuvo ninguna condición genética, le haces el banco privado y el segundo te dicen en el embarazo que viene con alguna condición genética, lo del primero ya le serviría al segundo, es como que si se invirtiese. Sí, claro. Al final me acabo de dar cuenta, o sea, lo que yo planteé de si entonces tú nada más optarías al 10%, en verdad no tiene sentido, porque este 90% es privado y nada más lo pueden usar los donantes, no es como si tú puedes Exacto, optar a eso. Pero bueno, Tú la solamente realidad... puedes optar al 10%. Correcto. La realidad es esa, Igual que uno, a nivel de bancos públicos, que idealmente, coño, serían la fuente principal y que sea una vaina, sí, que le funcione a más gente, es eso, es 10% de la población de Estados Unidos. Así que bueno, cuéntenos Pero bueno. qué piensan ustedes de todo este proceso, si los que lo hicieron, si se ¿Lo sienten harían o cómodos no lo con harían? con esa decisión todavía, si algo les ha hecho ruido desde entonces, los que estén embarazados y vayan a tener hijos, coño, ¿dónde están parados? Yo creo que es muy difícil llegar a qué es lo correcto, o sea, porque... O sea, Y básicamente... cada quien tiene una situación diferente, Sí, ¿no? y Hay yo creo que gente- también juega un rol importantísimo la pareja. O sea, porque si los dos están alineados hacia hacerlo o a no hacerlo, es muy fácil. Pero cuando de repente está uno y uno, entonces, o sea, de repente tú dirías, bueno, yo por mí, yo me siento cómodo con esta información y yo no lo haría. Pero de repente mi pareja, ¿sabes? Está muy sesgada a hacerlo. Entonces, bueno. Y también cuando tú haces, por ejemplo, cuando tú lo haces, en este caso, ya quererte salir, en mi caso yo no puedo salirme, porque uno firma un contrato, en este caso yo lo hice como yo, 20 años, y que lo pago en 3, entonces en realidad no puedo, me explico. Claro. Entonces también es eso. Bueno, Yo no sé quizás cómo lo habría sientes una tú, si tú lo multa, usas. no sé. Pero sí, no. Pues sí. Bueno, no se olviden de seguirnos en redes. Estamos en Soy Ese Papá Podcast en Instagram y TikTok. Y nos pueden escuchar por YouTube y Spotify. Eso es correcto. Ey, pronto se viene la línea ahí de ropa de Claro, ese papá. claro. ¿Cómo es que se llama esa vaina? El gear. Sí. Pero bueno, nada, viejito. Buen episodio. Y nada, nos estamos viendo. Claro que sí, brother. Estamos hablando. Vaya pues.